Bien, buenos días, ¿cómo están jóvenes? Ya, como comentábamos hace algunos minutos, vamos a dar inicio a la sesión de hoy día lunes 18 de mayo. Eh, Antes de comenzar, claro, a la sesión, mostrar alguna información que ya tenemos publicada. La idea es que vayan estando al tanto, vayan viendo el material que se va solicitando, vayan leyendo los apuntes que también están publicados, para cuando tengamos la segunda evaluación ya sepan, ¿cierto?, qué contenido va a tratar. Así que les voy a compartir mi pantalla para que vayan revisando, ¿cierto? Vayan recordando los contenidos publicados, vayan descargando el material que se necesita también, que vamos a ocupar en un par de semanas más, por eso lo estamos viendo con harta anticipación. Vean las clases grabadas, los compañeros que no han tenido la posibilidad de verlas, lean los apuntes, que está el gran porcentaje de la materia, están los apuntes publicados, nosotros hacemos un resumen semana a semana. Así que les voy a compartir para ello mi pantalla y empezamos, ¿cierto?, a revisar o a hacer un resumen de los materiales publicados, explicar en qué consisten y luego comenzamos ya la clase oficialmente. Recordarles que la sesión está siendo grabada para posteriormente publicarla en un rato más y que tengan la posibilidad de verla o repetirla, o los compañeros que no pueden estar al tanto también la vayan revisando. Así que les voy a compartir mi escritorio. El chat ¿cierto?, la sesión está abierto para que vayan haciendo sus preguntas, vayan escribiendo sus dudas, en caso que las tengan. Ya, estoy compartiendo mi escritorio y mostrarles un poco lo que publicamos la semana anterior, dentro de los anuncios de la asignatura, y también que les llegó por correo. Siempre les llega una copia por correo del material publicado. Así que voy a bajar un poco eh, para hacer cierto repaso ya de lo publicado el lunes 11. Ya, entonces el lunes 11, como todas las semanas, tenemos publicado el video de la clase, ¿cierto? Para los que no pudieron participar o no pudieron verlo completamente, ahí está. Video de la clase el lunes pasado, el mismo día está publicado, ¿cierto? Todo el material se publica casi a los minutos después, máximo una hora, media hora, y está todo publicado en el segundo bloque de la clase. Por eso nosotros hacemos una clase de una hora y media, una hora, y el resto es para que vean el material, ¿cierto?, el resto de la mañana, bajen los apuntes y revisen y hagan la evaluación o tareas que les voy dando. Las tareas que yo les voy mandando, algunos ejercicios son tareas de tipo formativa, así que, porque me han preguntado algunos compañeros en el correo, no se tienen que enviar, sino que son para ustedes para practicar lo visto. Algunos ejercicios que hemos visto de diseño de modelos de base de datos. Hoy día también vamos a hacer algo sencillo, pero con otro programa que también se los publique, y que lo vamos a utilizar bastante, ¿ya? Mucho más el programa que vamos a ver ahora, más que el StarUML. De hecho, el StarUML lo vamos a dejar hasta este punto y comenzamos a usar MySQL Workbench, ¿ya?, de aquí a fin de semestre. Entonces, retomando, tenemos el video de la clase anterior, ahí se explica todo lo visto, algunos comentarios, algunos ejercicios que hicimos en vivo. Luego está el apunte de la materia de las unidades de la semana 5. Los apuntes de la semana 5, unidad 2, recuerden que ya estamos en la segunda unidad del curso, unidad 5. Ahí está la materia a estudiar, a revisar, a comparar. Y el mismo día también les puse dos descargas. ¿Ya? Primero está el programa que vamos a utilizar. El día lunes lo publicamos hace una semana atrás, que se llama MySQL Workbench. ¿Ya? Ese programa, ese software, les dejé el link de descarga. Lo instalamos también, el programa. Está el manual de instalación del programa, para los que no lo han hecho, o no lo hicieron, o lo quieren repasar. Y como lo vimos la semana anterior, MySQL Workbench es un programa que no solamente nos permite a nosotros
diseñar un modelo entidad-relación, sino que también, aparte de diseñar un modelo entidad-relación de una base de datos, nos va a permitir ver el código fuente, SQL, y conectarnos a un servidor de base de datos, traspasar este modelo entidad-relación a una base de datos ya, a un servidor en sí, ya que también lo vamos a trabajar en un momento, por eso les estoy pasando ya el material. ¿Ya? StarUML solamente permite diseñar un modelo de entidad-relación y nos quedamos con eso. A lo más podíamos exportar en PDF el diseño, ¿cierto?, gráfico de la base de datos, pero nada más. Acá con MySQL Workbench nos permite, aparte de diseñar el modelo, ¿cierto?, normalizarlo, hacer relaciones, hacer tipo de campos, tipo de atributos, modificar en caso que tengamos un problema, volver a corregir. Nos permite eso traspasarlo ya a un sistema de gestión de base de datos, a un SGDB. Entonces, por eso es importante este programa. Nosotros vamos a tener un gestor de base de datos en un par de clases más, por lo tanto ya vamos a empezar a ver algo más tangible, vamos a ver una base de datos ya construida, pero con este programa hacemos traspaso, por eso es importante. Aquí generamos después el código SQL para traspasarlo. Bien, así que estaba el link de descarga, yo lo tengo ya instalado, ya estaba el apunte de instalación. ¿Ya? Si bien se recuerdan, ahí está el apunte de instalación de MySQL Workbench. Multiplataforma, ¿cierto? Y explicaba cómo se instalaba, las 3 herramientas que tenías para trabajar. Nosotros vamos a hacer data modeling, vamos a ocupar esa hoy día, un ejercicio breve de data modeling, pero también tiene Server Administration y SQL Development. Con SQL Development se hace programación SQL y con Server Administration nos conectamos a un servidor de base de datos. ¿Ya? Entonces tiene las 3 etapas, las 3 fases. El desarrollo del modelo de la base de datos, gráfico, el conectarnos a un servidor de base de datos y por último hacer la programación en SQL. ¿Ya? Esa es la gracia de este programa. Hace un servidor que se llama MySQL, ¿ya? Un gestor de base de datos libre, de los más utilizados hoy día en el mundo, así que también lo vamos a ver. Ahí aparecía el resto de apuntes, en el apunte lo que era la instalación. Y estaba el link de descarga, que lo tenemos publicado también la semana anterior. Link de descarga, ¿cierto? Pintamos y bajamos el programa. Ahí estaba. MySQL Workbench 5.230. Bien. ¿Qué más publicamos la semana anterior? Ya, esto me interesa. Aparte de la clase, ¿cierto? Que ya la vimos, el material Workbench, de MySQL Workbench, la descarga y el apunte de instalación. Este material yo lo publiqué este sábado reciente. De aquí quería detenerme un minuto, ya, para explicarlo. Importante que pongan atención en esta parte, revisen posteriormente el video. Y lo que tengo acá es una máquina OVA MySQL. ¿Qué es un OVA? ¿Cierto? Un Oracle Virtual Appliance. Es una máquina virtual, en realidad es un servidor que está listo, ¿ya? Pero comprimido. Es un archivo comprimido de un sistema operativo. ¿Ya? Por lo tanto, ese día yo preparé una máquina virtual, un servidor Linux con un programa de base de datos dentro, lo configuré, ¿cierto? Le di una contraseña, ¿cierto? Le instalé el programa, le di un nombre de usuario, ¿cierto? Lo preparé una máquina para un laboratorio y luego eso lo comprimí para poder subirlo, ¿ya? Para poder tenerlo en una nube, en este caso en la nube Office 365 de IEP. ¿Bien? Entonces eso se refiere a un OVA, una máquina OVA, una máquina virtual lista, ¿ya? En algún momento ustedes más adelante van a hacer sus propias máquinas virtuales, ¿ya? En otra asignatura, en la segunda asignatura de base de datos y aprenden a hacerlo los servidores de base de datos desde cero. Aquí yo le entregué uno listo, ¿ya? El cual tiene ciertas credenciales de acceso, ¿ya? Entonces esa máquina virtual OVA lista va a tener un usuario que se llama alumno, es el usuario cuando lo instalemos ya, primero hay que descargarlo, y tiene una clave que se llama IEP. Eso es para que lo tengan claro y no vuelvan, ¿cierto?, a tener la duda de cómo se llamaba el usuario, cómo se llamaba la clave. Ahí está. Entonces, usuario alumno, clave IEP. Tiene varios servicios instalados a máquina OVA, ¿ya? Es un sistema operativo.
por lo cual va a tener un programa que se llama PHP MyAdmin, que es una interfaz gráfica, ¿cierto? Que tiene el gestor de base de datos, ya un sistema de gestión de base de datos en sí que se llama MySQL, tiene una contraseña de superusuario que se denomina root. Entonces, todos estos programas que tienen instalado y servicio tienen el mismo usuario, la misma contraseña. Es decir, cuando ya tengamos esta máquina instalada, como les digo, en un par de semanas más, esto todavía no viene, ¿ya? No viene todavía, pero para que lo tengamos con harta anticipación, eh, por ejemplo, para entrar al gestor de base de datos MySQL, le va a pedir usuario y contraseña, y se va a acordar, era alumno, ayer. Vamos a querer entrar, por ejemplo, al gestor gráfico que tiene, o interfaz gráfica que va a tener ese gestor de base de datos, alumno ayer. Entonces, se va a acordar que siempre la clave es alumno ayer para esa máquina virtual, ¿ya? Está el link de descarga de esa máquina virtual, ¿ya? También lo subí a la nube de ayer. Es importante que lo empiecen a bajar desde ya, este archivo, ¿ya? MySQL.ova son casi 1 GB de descarga para que ya lo vayan bajando con tiempo y lo tengan en sus computadores, este archivo. Y aparte de descargar esta máquina virtual, ¿cierto? Que estamos comentando, hay que tener un programa. Tener un programa que yo se lo voy a compartir ahora para que sepamos con cuál programa vamos a abrirla, esta máquina virtual. Entonces nuevamente voy a ir a la pestaña acá. Nuevamente voy al anuncio. Aparte de descargarla, tienes que tener un programa. Y este programa se llama VirtualBox. VirtualBox, ahí también vamos a abrir la página. Aquí no está el programa descargado, sino que está la página de descarga. ¿Ya? Y ahí está la última versión. ¿Ya? Entonces, lo tira directo a la última versión. Usted pincha VirtualBox y le dice para qué plataforma la quiere descargar. ¿Ya? Entonces, si lo más probable es que su computador, ¿cierto?, que usted está trabajando en Windows, un Windows 7, un Windows 10, descarga la versión para Windows Host. ¿Ya? La descarga. Está también la versión para el Mac OS, para equipos Apple, está para Linux, para otras plataformas, pero aquí usted tiene para elegir. Entonces, Windows Host, ¿cierto? Y baja, ¿cierto?, el instalador de VirtualBox. Lo descarga a su escritorio. ¿Bien? 100 megas aproximadamente el programa. Y después lo vamos a instalar y vamos a usarlo. Todavía no. Importante a mí que tengan el programa descargado. Y lo otro importante es que tengan la máquina virtual OVA ya descargada. Que la bajan desde aquí. ¿Ya? Que esa tiene un tamaño un poquito más grande. Son un par de... casi 1 giga y algo. Bien, ahí está. 890 megas. Ese es el tamaño de la máquina virtual. Así que bajan la máquina virtual, ¿cierto? Descargan el programa VirtualBox, que este programa permite abrir, permite abrir las máquinas virtuales, instalarlas y usarlas. Es el software con que descomprimimos archivos, ¿ya? Y con ello ya nosotros podríamos tener un servidor de base de datos instalado en nuestro computador y trabajar con él. Y ahí lo vamos a trabajar también desde MySQL Workbench, vamos a generar esa conexión, ¿ya? Hacia ese servidor de base de datos. Y ahí ya traspasaríamos completamente la base de datos. Bien, eso es importante que lo tengamos claro. Ahora, descárguelo desde ya, ¿cierto? Aproximadamente en unas 3 semanas deberíamos utilizarlo, máximo 4 semanas, más junio, mediados de junio, tercera semana de junio, por ahí, si es que no hay ninguna contingencia antes, deberíamos usar estos programas. Ya sí que nos queda harto tiempo, tenemos un mes casi, un mes para descargarlo. ¿Ya? Y ahí vamos a hacer unos laboratorios con MySQL Workbench más esta máquina virtual. Bien, así que vayan descargándola desde ya. Yo también voy a preparar una máquina virtual en la nube, me refiero que la voy a tener en internet, esta misma máquina virtual, para que también nos conectemos no solamente a nuestra máquina virtual que vamos a tener en nuestro computador, sino que nos conectemos a una que esté corriendo las 24 horas en la nube, en Amazon. ¿Ya? Yo tengo preparada una también y le podríamos sacar provecho. Ahí yo le voy a crear las cuentas y vamos a aprender a conectarnos.
¿ya? Para tener dos alternativas, pero me interesa esto primero. Bien, preguntas, jóvenes, por el chat, van teniendo preguntas. Voy leyéndolos. Ya, di una explicación de, ¿cierto? De lo que hemos publicado para que ya lo tengan claro. Recuerden que nosotros en las clases telepresenciales hacemos un resumen, las tareas que dan para la semana, es leer la materia, tenemos la materia ya que hay que tenerla leída, tener los programas a instalar y tener las descargas para un par de semanas más. ¿Ya? Bien, preguntas vayan haciéndolas por el chat, preguntas que tengan. Vayan escribiéndolas en el chat y las vamos respondiendo. Y lo voy leyendo. Ya. Vamos entonces ahora a iniciar el programa MySQL Workbench para que hagamos un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio sobre diseñar un modelo de base de datos, pero ya con el programa MySQL Workbench. La vez anterior usábamos StarUML, ya era de la primera unidad. Ahora pasamos al segundo software para hacer el diseño. Y esto ya ver gráficamente cómo se vería un modelo de una base de datos, ¿ya? Así que lo vamos a iniciar. Vamos a hacer un laboratorio, aprender a cómo funciona, crear una tabla y luego yo les voy a dar un ejercicio, ¿cierto? Para que lo terminen en el segundo bloque de la clase, donde van a resolver un caso de una base de datos, como lo hicieron en ocasiones anteriores, sobre este programa, ¿ya? Yo les voy a enseñar a usar el programa y ustedes van a resolver un caso de una base de datos, un problema, y lo van a tener que llevar al programa MySQL, ¿cierto? Gestionarlo, como lo hicimos un par de semanas atrás, donde vimos el caso del servicio militar, que era un problema de una base de datos, y la construyeron varios compañeros, me enviaron las tablas, ¿cierto? La relación, hicieron el diseño. No me lo enviaron no con un afán de, ¿cierto? Como informativo, no de evaluarlo con una nota, sino que para revisar cómo estaba. Si ustedes quieren, me lo pueden enviar para revisarlo, pero no es necesario enviar este trabajo, ¿ya? El que van a hacer después. Si quieren alguna opinión, ¿cierto? Por ejemplo, sí, me lo pueden enviar al correo y yo les doy una opinión con respecto a cómo les quedó el modelo. Pero no es evaluativo, es formativo, es de preparación para la prueba que viene más adelante. Por eso es importante que hagan los ejercicios, es la forma de practicar y prepararse para evaluaciones venideras. Bien, vamos entonces a compartir nuevamente el escritorio. MySQL Workbench para los que lo vayan a hacer más tarde el ejercicio de práctica. Los que pueden lo hacen ahora. Los que tengan la posibilidad, ¿cierto?, de estar con un computador, lo hacen conmigo. Si no, ven el video y lo hacen posteriormente, más el ejercicio que les voy a enviar. Entonces les vuelvo a compartir el escritorio y lo vemos. Ya, entonces ejecutamos el programa MySQL Workbench, que ya lo tenemos instalado, para que nos familiaricemos, ¿cierto? Veamos el programa, conozcamos la interfaz y ya empecemos a trabajar con él. Ya, este es un programa obviamente mucho más profesional que StarUML, que vimos en el principio del semestre. Ya hemos explicado varias diferencias que tiene. Aquí nosotros tenemos tres herramientas centrales de este programa, de MySQL Workbench. Data Modeling, que nos permite a nosotros hacer un modelo de base de datos, como el que vamos a hacer de ejemplo ahora, y el que van a hacer ustedes después, en un ratito más, con la tarea que les voy a dar. Está la pestaña Server Administrator, donde nos conectamos a servidores ya que están corriendo, servidores de base de datos, que pueden ser propios, como en la máquina que yo les voy a pasar a descargar, o una máquina que les voy a crear en Amazon, por ejemplo, para que se conecten. Y SQL Development es para que ejecutemos las consultas y el lenguaje SQL, que también vamos a darle un vistazo. ¿Ya? Al final de la tercera unidad del curso vamos a estar viendo ya el lenguaje SQL. Estamos recién entrando en la segunda unidad, estamos en la primera parte. Así que nos falta todavía varios contenidos para revisar.
Bien, este programa es un programa de tipo gratuito, abierto, por lo tanto está hecho para trabajar con este gestor de base de datos, con el gestor llamado MySQL. Bien, con el gestor de base de datos MySQL. Ambos gestores de base de datos, el gestor más el programa son de libre uso, por lo tanto no se paga licenciamiento por utilizarlo, ya es libre. Es bajo una comunidad abierta, y cuando se habla de comunidad es que en realidad es una comunidad donde se colabora o se contribuye programadores. Nosotros mismos colaboramos apoyando con ideas o resolviendo problemas de programación, pero no se nos cobra por usarlo, no hay un costo de licenciamiento como lo hacen otras plataformas de servidores de base de datos como Oracle, por ejemplo, que se lo he mencionado harto, o como eh, SQL Server, ¿ya? De Microsoft. Aquí no, MySQL es libre, ¿ya? Es gratuito, como se explicaba también en el apunte que estuvimos revisando el lunes pasado. Por lo tanto, es de libre uso y se puede ocupar con distintos fines. Dentro de los programas de base de datos de ambiente web, como vimos en la clase anterior, este es más utilizado, es decir, de 10 páginas web que vean ustedes corriendo diariamente, por lo menos 8 páginas usan MySQL. Se usa mucho MySQL, sobre todo con los sitios como WordPress. Ya las páginas o los foros, portales hechos en WordPress usan este gestor de base de datos. ¿Ya? Hay mucho contenido, por ahí incluso explican WordPress. Eh, Algunas redes sociales en su inicio era MySQL su gestor de base de datos. Por ejemplo, Facebook, Mark Zuckerberg, en su primer proyecto, cuando lanzó por primera vez Facebook, ¿cierto? El primer lanzamiento que tuvo, porque después tuvo un relanzamiento, cuando lo estaba haciendo en su proyecto universitario, usaba MySQL como gestor de base de datos. Después ya lo alcanzó a utilizar 2 o 3 años y fue la cantidad de usuarios y datos tan grande que tuvo que pasar a otro gestor. ¿Ya? También tiene cierta limitancia MySQL, soporta una cantidad de millones de datos almacenados y después ya llega un techo en el cual no puede, ¿cierto?, soportar más registros. ¿Ya? 200 millones de datos es lo máximo que puede soportar MySQL. Datos almacenados, de ahí más hacia arriba, ¿cierto? Queda un poco corto con esa tecnología y se usa otro gestor. Pero, por ejemplo, para una base de datos liviana, por ejemplo, un formulario que yo quiera hacer, unas par de tablas, en un ejercicio, perfectamente funciona en ambiente web. ¿Ya? Bien, entonces vamos a crear un nuevo modelo de entidad de relación. ¿Ya? Entonces, para poder diseñar un nuevo ejercicio, nuevo modelo de entidad de relación, crear un nuevo modelo de entidad de relación. Este modelo lo guardamos como un proyecto, le damos un nombre, ¿cierto? Y lo podemos visualizar y verlo las veces que sea necesario. Cuando ya tengamos un servidor, ¿cierto?, de base de datos listo, como MySQL, lo vamos a conectar con la pestaña Server Administration y vamos a traspasar este diseño a un programa, a un gestor de base de datos. Y ahí lo vamos a ver. Y ahí vamos a poder guardar datos y vamos a hacer todas las transacciones de borrar datos, insertar datos y modificar con el lenguaje SQL. Entonces, es el orden específico. Crear una base de datos, un modelo, conectarlo a un servidor y, por último, hacer las consultas con el lenguaje SQL. Esas son las 3 etapas. Nosotros estamos en la etapa de modelamiento, ¿ya? Resolviendo o creando base de datos o futuras bases de datos. ¿Ya? Entonces, para ello, crear un nuevo modelo de entidad de relación, un new ER, creamos un new ER, ¿ya? Y les va a lanzar la siguiente pantalla, ¿ya? La siguiente pantalla. Entonces, nosotros vamos a hacer un ejercicio súper sencillo, más que nada para que aprendamos ahora cómo se crea un modelo de entidad de relación acá en MySQL, cómo se guarda, cómo se vuelve a abrir, ¿cierto? Cómo se revisa y cómo se edita en el caso que lo necesite editar, ¿ya? Para que ustedes después, en un rato más, a las 10, ya empiecen a hacer el ejercicio que les voy a mandar. También llevarlo y guardar un modelo de relación, le dan un nombre, lo guardan y los van teniendo en su listado de proyectos hechos, para que en algún momento esto lo traspasemos a un gestor como MySQL, a futuro, al servidor de base de datos MySQL. Entonces, mi relación va a ser esta pestaña. ¿Ya? Voy a ver esta pestaña inicial.
Bien, entonces a esta pestaña inicial, que se llama por defecto MyDB, ¿cierto? Ese es el nombre que le da a las bases de datos de este programa, MyDB. Todos se llaman MyDB. Entonces lo importante es que yo ya a esta base de datos le dé un nombre, ¿ya? La identifique. O si no, voy a tener un conjunto de bases de datos que se van a llamar todos iguales, o todos los proyectos se van a llamar igual, ¿ya? Recuerden que las bases de datos yo las puedo darle un nombre que haga referencia al problema que van a solucionar. Por ejemplo, no sé, servicio militar se va a llamar mi base de datos, mi base de datos se va a llamar hospital, mi base de datos se va a llamar clínica, ¿cierto? Según el problema que resuelven. O también para el caso nuestro, en el caso de ejercicio, nuestra base de datos se va a llamar taller 1, taller 2, taller 3, taller 4, ¿ya? Entonces yo lo primero que me encuentro es que acá se llama MyDB. ¿Ya? Esta es la base de datos. Aquí me habla de la base de datos que voy a crear. Entonces lo que hacemos, fíjense lo que hice fue clic derecho, editar esquema. Clic derecho, editar esquema. ¿Para qué? Para poder cambiar el nombre a la base de datos. ¿Ya? Clic derecho, ¿cierto? Editar esquema. Y ahí le damos el nombre. ¿Ya? O si no, todas se van a llamar MyDB. Como nuestro primer ejercicio que hacemos en MySQL Workbench, lo vamos a llamar taller 1. ¿Ya? Taller 1. Entonces, taller 1 se llama. Mi primer proyecto. Ahí me dice, ¿desea, cierto, renombrar? ¿Desea renombrar? Le digo, sí. Cuando fuiste un clic. Entonces ya la base de datos que vamos a construir, ya le estoy diciendo base de datos, todavía no es una base de datos, es un modelo, en qué relación todavía. Cuando está en un servidor se llama base de datos. Se va a llamar taller 1. Eso es lo primero que vamos a hacer. Taller 1. Bien. Entonces, todo modelo de base de datos va a contener tablas, ¿se acuerdan? O entidades. Tablas o entidades, como queramos denominarlas. Entidades es cuando las estamos diseñando y después ya se llaman tablas cuando están terminadas. Y acá también me pregunta, aquí me dice qué tablas va a tener o añado tablas para que tenga esta base de datos que se va a llamar taller 1. ¿Ya? Nosotros, para que entendamos el contexto, voy a abrir un bloc de notas por aquí, para ir explicando qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué tipo de problema vamos a resolver? En Chile, nuestro país, ¿cierto? Chile, está dividido por distintos sectores geográficos. Por lo tanto, esos sectores geográficos que se dividen en 15 en Chile se llaman regiones, ¿cierto? Chile tiene regiones, las cuales son 15. Bien, una región, ¿cierto? Agrupa, es una agrupación de terreno grande, ¿cierto? Y una región, en este caso, es administrada por un intendente regional, pero cada región también tiene otras divisiones, ¿cierto? Que la componen, y esas se llaman provincias. Provincias. ¿Ya? Las provincias aproximadas en Chile les vamos a buscar los números. De hecho, esto hay que tener información clara. Vamos a ver cuántas son las provincias que existen en Chile. Por eso le voy a poner ahí un símbolo interrogativo. Sé que en regiones son 15. ¿Ya? Sé que en provincias también hay un número. Y también una provincia se divide en otros sectores más pequeños. ¿Ya? Y las provincias tienen comunas. Creo que las comunas son cerca de 300 o algo. Vamos a poner también ahí. ¿Cuántas son? Vamos a dar la cifra. ¿Ya? Entonces, este problema que vamos a resolver ahora, en este modelo de base de datos, es que vamos a hacer o vamos a diseñar un modelo que permita a nosotros entender o visualizar cuáles son las regiones que tiene Chile, cómo se van a registrar en una entidad, en una tabla, ¿ya? También tenemos que registrar las que son las provincias que tiene Chile o que tiene cada región. Y por último, las comunas que tiene cada provincia. Si se fijan, los tres elementos están relacionados. Las regiones tienen provincias, las provincias tienen o contienen comunas. Y si miro desde la otra perspectiva, de la perspectiva menor, digo, una comuna pertenece a una región. ¿Ya? Entonces, tengo tres entidades o tablas que son las que vamos a construir por un ejercicio sencillo, ¿cierto?
Un ejercicio demostrativo y de aprendizaje que nos va a permitir hacer un modelo relacional, ¿cierto?, bastante eficaz. Entonces, las regiones, o Chile se compone de regiones, ¿cierto? Las regiones se componen de provincias, contienen provincias, y las provincias contienen comunas. O al revés, las comunas pertenecen a una provincia y las provincias pertenecen a una región. Y las regiones pertenecen al país Chile. ¿Ya? Entonces, para mí me interesa enfocarme en estos 3 puntos. ¿Ya? Sé que las regiones son 15 en total. ¿Ya? Tengo que tener claro también cuántas son las provincias y cuántas son las comunas. ¿Por qué tengo que tenerlo claro? Porque como estamos haciendo el diseño, tengo que saber también cuánto es el número máximo que voy a registrar a futuro. Cuántas provincias son las que voy a tener que almacenar o cuántas comunas voy a guardar en esa entidad. Por eso quiero saberlo. ¿Ya? Lo único que sé en este momento, regiones 15, pero no sé cuántas provincias hay en Chile, ni cuántas comunas tiene en total en Chile. ¿Ya? Entonces para ello, también voy a, ¿cierto?, a buscar, voy a abrir un sitio web para buscar esa información. ¿Ya? Para ver las provincias, regiones de Chile. Regiones de Chile. Lo busco en Wikipedia. ¿Ya? Cualquier libro de geografía me aparece. Ahora me dice, Chile actualmente está dividido en 16 regiones. Ah, perfecto. Entonces tengo que actualizar mi información. Chile está dividido en 16 regiones. ¿Cuántas regiones tiene Chile? 16. Perfecto. Están las 16 regiones. Ahora lo que debo saber, como tengo claro cuántas regiones son, me falta saber cuántas provincias hay en Chile. Provincias de Chile. Vamos a ver, ¿cierto? Provincias de Chile. Siempre es importante y un punto claro cuando diseñan una base de datos y que aparecía dentro de las reglas que tienen que ser datos, recuerden, del mundo real, datos reales, verídicos. Yo no puse al ojo la cantidad de provincias, sino que yo voy a informarme para saber cuántas son. ¿Ya? Importante. ¿Ya? No inventar un dato, recuerden. Al hacer un modelo o diseño de una base de datos con datos ficticios, lo más probable es que el resultado sea incorrecto. Entonces aquí me dice, Chile posee 56 provincias que se agrupan en 16 regiones. Perfecto. Entonces las provincias son 56. ¿Ya? Entonces recuerden, cada región tiene provincia y cada provincia también va a tener comunas. Me falta saber el número de comunas que tiene Chile. ¿Ya? Así que vamos a revisar. Comunas de Chile. ¿Cuántas son? Esto es para hacer una futura base de datos, ¿cierto? Esto mismo que estamos buscando nosotros nos serviría para tener un buscador. O sea, si después yo esto lo armo y genero un sistema informático, podría buscar regiones y las regiones me listan las provincias y las provincias me van a listar las comunas, automatizado. Ahí está. En Chile existen 346 comunas que se agrupan en 56 provincias y las provincias se agrupan en 16 regiones. Entonces eran 346. Ahí está la cifra exacta. Entonces si revisamos, ya, las regiones, ¿cierto? Van a ser 16, de las cuales las regiones están compuestas en 16 provincias y las provincias tienen 346 comunas en total. Perfecto. Ahora, ¿qué datos son los que vamos a anotar de una región? ¿Cierto? ¿Qué datos tenemos que anotar de las provincias y qué datos de las comunas? Entonces, cuando buscamos regiones, vamos a anotar dos cosas de las regiones. Dos cosas. Nosotros podríamos anotar, ¿cierto?, la dimensión de la región, la cantidad de habitantes, cuánto tiene una región, podríamos anotar mucha información, pero queremos saber dos cosas, el nombre y un código de una región. Un código y un nombre, ¿ya? Cada región va a tener un número, ¿cierto? Un número, la región 1, la región 2, la región 3, hasta la región número 16, ¿ya? Entonces, se fijan que tienen un número y un nombre. No sé si yo veo región 1, dice Aysén de General Calvo Ibáñez del Campo. Región 2 Antofagasta, región 3 Arica, Atacama, orden alfabético, ¿cierto? Este orden alfabético, ¿ya? El orden geográfico es otro,
¿ya? Recuerden que son por orden de norte a sur. Pero a mí lo que me interesa saber es que cada una va a tener un número y un nombre. Entonces, hay dos cosas que voy a registrar de una región, ¿cierto? Un código, ¿cierto? Un código de la región y un nombre de la región. Dos cosas, un código y un nombre. Y el nombre, tengo que saber también cuántos caracteres va a tener. Si veo un código, fíjense, si vemos un código, van a ser hasta el número 16, como está planteado ahí. Si yo lo que voy a guardar, ¿cierto? Va a ser un valor numérico, este código va a tener un largo 2. El código va a tener un largo 2. ¿Por qué un largo 2? Porque son 2 dígitos los que va a tener como máximo, es decir, del 1 al 16. Si Chile en algún momento llegase a crecer con el tiempo y apareciesen más regiones, la región o el número de región más alto que se podría hacer con este modelo serían hasta la región número 99, 2 dígitos, ¿cierto? 2 dígitos. Podríamos tener de la región 1 a la 99. ¿Ya? Entonces nosotros estamos preparando un modelo de base de datos que podría servir hasta un futuro bastante extenso. ¿Ya? Entonces el código lo vamos a dejar de un largo 2. El nombre, fíjense, largo cuánto. Para aquí nosotros nos inventamos datos. Tenemos que ver cuántos caracteres tiene el nombre de la región más larga. Y según eso hacemos el largo del nombre. ¿Ya? Entonces, al parecer, la Libertador General Bernardo O'Higgins vendría siendo el nombre de la región más larga. Y los caracteres que tiene, recuerden que se cuentan también los espacios en blanco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11 con un espacio, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36. 36 caracteres tiene el nombre Libertador General Bernardo O'Higgins, el más largo de los que están presentes acá. Siempre hay que hacer el cálculo por el más largo. Así como calculamos cuál es el código de región más largo, 2 dígitos. 2 dígitos. ¿Cuál es el nombre más largo? 36. Entonces igual vamos a hacer un largo, o estimamos un largo un poquito más grande en caso que queramos agregar algún carácter, o se quiera modificar a futuro el nombre de una región, o se quiera crear una región nueva y que tenga un nombre un poquito más largo que el anterior. Por ejemplo, dejámoslo largo 40. Largo 40. ¿Bien? Entonces estamos definiendo. Entonces nuestras regiones, ¿cierto? Que son 16 en total, vamos a registrar un código con un largo 2 y un nombre con un largo 40. Ya. En el caso de las provincias, hacemos lo mismo. Vamos a ver qué tienen las provincias. Provincias de Chile. Esto les va a servir para, ¿cierto?, hacer un modelo de base de datos. Vamos a ver provincias de Chile. Ya, aquí están las provincias. Fíjense, cada región tiene adentro provincias. Región, provincia, región, provincia, región, provincia. Entonces, a mi parecer, según el listado, el nombre de provincia más largo es la provincia de San Felipe de Aconcagua. Parece que es el nombre más largo que tenemos. No hay otro más largo. Sí, es el nombre de provincia más largo. Mirando nombres de provincia. Este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Ya, conté que eran 34 caracteres de largo. Las provincias van a tener un código y van a tener también un nombre. No sé. En el caso del código, tiene que ser un largo que pueda registrar la cantidad de provincias que hay actualmente. Dice que son 56. Por lo tanto, también sería un largo 2. Por lo tanto, la provincia, el número más grande de provincia que podría aparecer en un momento sería la provincia número 99, si son 2 caracteres. Largo 2. Basado en el número 56.
La provincia va a tener también un nombre. Ya, no vamos a registrar ni la cantidad de habitantes, ni nada, ni el territorio. Nombre y código. Entonces, nombre, medimos que eran 36 aproximadamente caracteres. Vamos a dejar un poco, vamos a extenderlo un poquito más. Tampoco no es que nos quede más corto el nombre, ni tampoco muy extenso. No le voy a poner 100 caracteres. Largo 40. Lo más cercano a la medición que sacamos. ¿Ya? Entonces, las regiones tienen un código y un nombre, las provincias un código y un nombre, y las comunas también van a tener algo similar. Vamos a buscarlas. Y buscar también cuál sería el nombre de la comuna más larga. Comunas de Chile. Sabemos que son 346 comunas. Entonces, cada región tiene provincia y cada provincia tiene comuna, si se fijan. ¿Ya? La región metropolitana es la que tiene mayor cantidad de comunas. Ahora, vamos a buscar los nombres de las comunas de Chile, ¿cierto? Porque aquí me muestra, ¿cierto?, los números. Quiero saber los nombres de las comunas para poder ver cuál es el nombre más largo. Nombre, comunas de Chile. Comunas por orden alfabético. Aquí están todas las comunas. Vamos a ver cuál sería el más largo, estimativo. Nombre más largo. Es solamente el nombre de la comuna, no a qué provincia pertenece el nombre. Antofagasta, Antártica, Angola, Arauco. Antofagasta hasta ahora Cabo de la más larga. Como la palabra más larga, Cerrillo, Teitén, Chimoyente, sería una más larga. Independencia hasta ahora el nombre más largo. Independencia. Estamos buscando nombres de las comunas. Este Padre Las Casas es más largo, parece una palabra compuesta. Lo vamos a dejar ahí marcado. Este. Quinte del Coco. También un nombre largo. Este le gana, San José de Maipo. Al parecer, este fue el nombre común más largo. ¿Y cuántos caracteres tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 caracteres. Entonces, si es 17 caracteres de largo, el nombre más largo de la comuna que encontramos, nuestro modelo, ¿cierto?, va a tener dos cosas. Va a tener un código de la comuna, que van a ser entre 346. El código lo vamos a dejar un largo 3. ¿Y por qué 3? Porque son 3 dígitos. ¿Ya? Por lo tanto, la comuna más extensa que podríamos tener a futuro, o el número más alto de una comuna, sería la 999. ¿Ya? O sea, podríamos tener igual, crear más comunas en Chile, crecer como territorio. Y el nombre, ¿cierto? Vimos que el largo más extenso, ¿cierto?, era San José de Maipo. Volvemos a contar cuántos caracteres tenía San José de Maipo. Eran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Entonces el nombre más largo vamos a dejar largo 20. ¿Ya? Largo 20. Entonces ya tendríamos más o menos estimativo cuáles serían los largos de los campos que vamos a tener para regiones, provincias y comunas. Ya con esto, ¿cierto?, indagamos la información, ¿cierto?, correspondiente, recopilamos información y verídica,
¿ya? Tuvimos fuentes verídicas y ahora vamos a hacer el modelo, ¿cierto? Relacional. Modelo relacional. Entonces, con esta información, ya yo me voy al Workbench y esto lo voy a traspasar. Ya nuestra primera base de datos, ¿cierto? Le dimos por nombre taller 1 y ahora nos dice crear las tablas. Cuando vamos a crear las tablas, cuando vamos a crear las tablas, ya, las tablas las hacemos siempre de la tabla que tenga menos dependencia que otra, o es decir, de la tabla, ¿cierto? Que de ella dependan otras tablas, pero que de ella no dependa de otra superior. Es decir, si yo miro este modelo, las comunas pertenecen a una provincia y las provincias pertenecen a una región. Yo no puedo crear provincias primero al hacer mi modelo, la tabla provincia, porque antes tiene que estar creada la tabla regiones, porque las provincias dependen de regiones. O tampoco puedo crear la tabla comunas, porque comunas depende de provincia y provincia de región. Es decir, hay una que tengo que construir primero, ¿cierto? En el modelo. Siempre, cuando ustedes empiecen a hacer un diseño de una base de datos, armen esto mentalmente, hagan este diseño en un papel, hagan este diseño en algún programa para anotar lo que va a llevar, y me doy cuenta que regiones sería la primera tabla a crear, ¿ya? Regiones. Porque de regiones no hay ninguna dependencia superior, sino que de regiones nace provincia y de provincias nace comuna. Entonces, en el mismo orden como las tenemos acá, en el mismo orden que las vamos a crear, para hacer las dependencias unas con la otra. Regiones, luego provincia y luego comuna. Entonces, comencemos. Recuerden, regiones, un código y un nombre, y ya tenemos los largos. Largo 2, largo 40. Entonces acá me dice añadir nueva tabla. Añadir nueva tabla. Vamos a bajar acá el modelo. ¿Ya? Ejecuto doble clic, ¿cierto? Y aparece tabla. Tabla. Entonces le vamos a dar el nombre de la tabla. Se va a llamar regiones. Tabla regiones. Ya, tabla regiones. Lo que vamos a cambiar inmediatamente, cuando ustedes que estén creando en MySQL Workbench su primer proyecto, su primer modelo de entidad de relación, es cambiar el motor. ¿Ya? Dice el engine, el motor. El motor por defecto que les va a aparecer dice InnoDB. InnoDB. Y nosotros vamos a usar siempre un motor para las bases de datos MySQL que se llama MySam. Motor se refiere a la relación que tenga con el gestor que vamos a utilizar a futuro, el gestor de base de datos. Y el que vamos a usar es MySam. Aquí está. MySam. Entonces siempre cámbienlo por MySam. ¿Ya? Fíjense, por defecto aparece InnoDB, lo cambian a MySam, que es el segundo. Y luego vamos a crear lo que son las columnas. Y las columnas van a ser los campos que va a tener esta tabla, los cuales ya los tenemos acá. Se fijan que el modelo lo hicimos primero en un papel, en un bloc de notas. Luego cuando empecé a tener esta idea del diseño, lo voy a empezar a crear. Entonces mi tabla regiones va a tener una columna que se va a llamar código y otra nombre. Entonces voy a columnas, ¿ya? Y voy a crear las dos primeras columnas. Esto yo pincho ahí y inmediatamente la normalizo. Recuerden que tenemos que aplicar las formas normales. Las formas normales en total son 7 formas normales, pero nosotros vamos a trabajar hasta la tercera forma normal, hasta el tercer FN, como vimos en algunos casos. Y eso requiere también que el nombre tiene que tener una identificación. Ya no se puede llamar código, ¿ya? Sino que tiene que tener referencia al nombre de la tabla que viene, o entidad. Entonces lo vamos a llamar rec-código. Y en el caso del nombre, rec-nombre. Bien, así si nosotros miramos código y si se antepone con el prefijo rec, sabemos que viene de la tabla regiones. Por ejemplo, en cambio acá, si tengo provincias, el código y provincias comunas, y busco el campo o columna código, digo, muéstrame el código, pero ¿de cuál de las dos? ¿Cierto? Se presta para una confusión.
porque no sabemos a cuál campo código, columna código hacemos referencia, a la que está en provincia, a la que está en comuna. Por eso tenemos que hacer una normalización. Rec código, rec nombre. ¿Bien? Y lo vamos a ir haciendo después con cada una de ellas. Esto es la tercera forma normal. Entonces, nombre de columna, rec-código, ¿ya? E inmediatamente hago clic y creo la segunda, rec-nombre. Entonces, tengo mis dos campos, rec-código, rec-nombre. Luego, lo que debo declarar es el tipo de dato y declarar cuál va a ser la primary key, la clave principal, ¿ya? Como estoy viendo este modelo, a mi parecer, la primary key va a ser res código, ¿cierto? Porque va a ser un valor irrepetible, un número irrepetible. Entonces, res código lo dejo como PK, primary key. Incluso acá me da la posibilidad de marcar. Cuando yo marco PK, inmediatamente pone la llave y define que esa es la llave principal, o el campo principal de esta entidad o tabla, ¿ya? Y me dice qué tipo de campo voy a usar. ¿Se fijan? Y los largos. Nosotros tenemos varios tipos, recuerden, los enteros, los varchar, ¿ya? Para utilizar. Los varchar soportan número y letra. Y si se recuerdan, las regiones no solamente tienen letras, por lo tanto, las regiones nosotros no podemos dejar un campo de tipo chart o carácter, ¿ya? Porque carácter solamente permitiría para nosotros registrar letras y no símbolos. Y hay regiones que tienen comas, ¿cierto? Que tienen ñes y no serían soportadas al querer guardar un dato. Entonces lo que vamos a dejar, el más cercano para nosotros sería varchar. Varchar en el caso del nombre de la región. Y varchar de largo 40. Entonces en el mismo paréntesis, se fijan, yo les defino el largo. Entonces, nombre de región, varchar 40. ¿Ya? En el caso del código de la región, el código, si yo quiero registrar números solamente, así como el código el 1, el 2, el 3 hasta el 16, nosotros los vamos a dejar, ¿cierto? Como entero o integer. Entero o integer. Ese es el tipo de campo que vamos a dejar, entero o integer. Bien, para valores numéricos, entero o integer. Tenemos varios tipos de campos que podríamos seleccionar. Por ejemplo, si yo quisiera guardar un valor con una coma, por ejemplo, la región 1,2, tendría que dejarlo como un float, ¿cierto? Un valor float, flotante, coma flotante. Si yo quiero guardar solamente un número entero, el tipo de campo es integer, integer, integer. Bien. Ahora, si yo quiero esto guardarlo como palabra, ¿cierto? Como me definimos en un principio, pero que también se soportan números, yo también podría guardar un número, lo dejaría como varchar 2. Si se fijan, varchar largo 2. Ahí está la diferencia. Si yo lo dejo como varchar, igual puedo guardar un código numérico, igual puede ser el número 1, o el número 3, o el 4. Si lo dejo como integer, no me va a dejar guardar nada que no sea solo un número. Esa es la diferencia con el tipo de campo, ¿ya? Cuando nosotros hacemos el diseño, elegimos con qué es lo que vamos a utilizar, ¿ya? El varchar para nosotros es como el campo comodín, es un campo que sirve para cualquier cosa, ¿ya? Ese tipo de datos o campo varchar se pueden guardar números, letras, símbolos. Entonces hay que tener claro qué es lo que quiero usar y según la recomendación. Ahora, si yo uso varchar 2 o uso integer, cumplen el mismo objetivo. La diferencia es que el integer solamente me permite números. Entonces tengo que tener claro, si el código de la región va a ser solo números, lo dejo como integer. Si no sé si van a ser números o van a ser letras, lo dejo como varchar, ¿ya? Eso en el momento del diseño, eso usted lo define, ¿ya? Es importante que después esto no se cambie, o sea, yo lo dejo de una forma y no puedo estar modificándolo después. ¿Ya? Si lo dejamos como integer, no es necesario dejarle un largo, una extensión, porque es un número entero, no le puedo decir que es un integer 2 o 4, lo dejo como integer. Si lo dejo como varchar, debo decirle cuánto es el largo, esa es la diferencia. Probemos con integer. Eso es para ir explicando un poco el contexto del
acuerdo al programador o diseñador de la base de datos. Entonces tenemos lista la primera tabla. Regiones, res código, res nombre. Bien, y nos vamos a la segunda, que va a ser provincias. Bien, pincho nuevamente tabla, ya ahí está regiones. Se abre el asistente para crear la segunda tabla, se va a llamar provincias. Cambiamos el motor a Magisam y luego nos vamos a las columnas. Y generamos las dos columnas. Vamos a generar la columna código y nombre. Y como estamos haciendo una estructura en tercera forma normal, esto sería pro-código, pro-nombre. Bien. Pro-código, pro-nombre. El otro detalle que se puede percatar es que inmediatamente al primer campo o la primera columna la deja inmediatamente como primary key, o sea, por defecto me deja que el primero sea primary key. Quizás puede ser o no, o sea, yo defino ahora si es o no la clave primaria. Y los campos van a ser largo 2, si lo dejo como varchar, varchar 2 quedaría, o como integer, si es un código. El código 1, el 3, el 4, el código 56, es un valor numérico. Lo vamos a dejar como entero, a elección. Y, ¿cierto? El nombre, ¿cierto? Va a ser un largo 40. Entonces acá lo vamos a dejar como integer. Y el varchar me está dando el valor por 45, me decía, por defecto lo dejo como varchar 40. Yo modifico el paréntesis. Primary key. Ya. Bien. Vamos ahora a la tercera entidad o tabla, ¿cierto? Comunas. Entonces les digo añadir, ¿cierto? Ya van quedando ingresadas las anteriores. La tercera va a ser comunas, motor, Magisam, y me voy a columnas para definir los campos, los cuales serían código también y nombre. Aquí inmediatamente, como ya estamos haciendo normalización, lo dejo como com código, lo dejo como com nombre, largo 3, largo 20. Si es largo 3, es varchar 3, o si no es integer, porque un código de una comuna, pensando que son 346. Y el largo de nombre lo dejo varchar, porque comunes que tienen, ¿cierto?, algún símbolo especial. Entonces sería com código, com nombre. Com código. Fíjense, primary key, ahí está pk. Lo puedo dejar como integer. Com nombre es varchar 40. Varchar 40. Listo, tendría entonces mis tres tablas. Comuna, provincia, regiones. Ahora, me falta algo, Yo tengo que relacionarla entre sí, así como está este modelo, entre ninguna hay ninguna relación. Porque tenemos solamente las llaves primarias, las primary key. Cada una tiene una primary key. Y para que exista una relación, tenemos que tener una foreign key, una llave foránea. Y eso nos va a permitir que una tabla se relacione con otra. Y aquí viene, ¿cierto?, la normalización. Entonces digo, si las regiones tienen provincias, ¿cierto? Y las provincias pertenecen a una región, entonces las regiones van a la provincia. Entonces, por lo tanto, este campo que está aquí, el recódigo, lo vamos a llevar a provincia con la misma estructura, tal como está ahí, para que se transforme en una foreign key, una FK. Se fijan, llevar una clave primaria a otra tabla hace que se transforme en una FK. Y ahora si yo miro, la tabla provincia, digo, tiene un código, un nombre y pertenece a una región. Por lo tanto, con esa
este que era primary key, va como foreign key. Las comunas tienen un código, las comunas tienen un nombre y pertenecen a una provincia, como FK. Entonces, región no tiene ninguna dependencia, pero sí de región depende de la provincia y de las provincias dependen las comunas. Y ahí ya teníamos nuestras claves primarias y que esta primaria acá, cuando pasa a relacionarse a la otra tabla, se convierte en una foránea. ¿Se fijan que fue copiarla y se transformó en una foránea? Y en el caso de provincias, provincia código, para ir a comuna, genera una relación y se transforma en una eficaz. Entonces, lo que me falta ahora es agregar esos campos en las tablas, así como está este modelo, que lo pude haber hecho en el paso anterior, pero quería mostrárselo antes, para editarlas. Pues entonces tenemos que editar provincias. Entonces, a provincia le falta un campo, y el campo que le falta es el res código, y tiene que ser igual como dejaron, ¿cierto?, en la otra tabla. Res código era integer en la otra tabla, ¿ya? Era integer, por lo tanto tiene que ser acá también integer. Si usted lo dejó varchar2, tiene que ser aquí varchar2 y tiene que llamarse igual. Es decir, es copiar. Varchar2. Varchar2. Entonces, integer, en región era integer, y hago la relación o el foreign key. Fíjense acá. Digo foreign key, y en provincia tengo que indicarle de dónde viene la referencia. ¿De dónde viene? La tabla principal para él viene regiones. Vamos a poner foreign key, le damos un nombre. ¿Ya? Y vamos a hacer la relación de que venga, ¿cierto?, desde otra tabla, venga otro campo. ¿Ya? Por tanto, que vamos guardando el modelo antes. ¿Ya? Ahí está. Vamos a hacer ahora la foránea de comuna, después vamos a hacer la relación, vamos agregando los campos que faltan, y en comunas le agregamos provincia, código y de tipo integer. Pero código integer. Ahí sí. Tenemos que ir guardando nuestro modelo, ¿cierto? Vamos guardándolo para ¿cierto? Para actualizar estos ejercicios. Vamos guardándolo. Taller 1, le doy el mismo nombre. Revisamos entonces, tenemos provincias. Tienen que ser igual los campos, recuerden, si en región, res código integer, cuando fue a provincia, res código integer. Y en el caso provincia, procódigo integer, cuando fue a comuna, procódigo integer. Eso tienen que tener precaución y tener harto detalle de que sean del mismo tipo de campo antes de empezar a hacer la relación, ¿ya? Para que coincidan nuestras tablas, ¿ya? Bien, entonces lo que vamos a ver ahora, ¿cuál es la diferencia entre y integer? Ya, integer es un número entero, ¿cierto?
¿ya? Integer es un número entero, del 0 al n, al infinito, ¿cierto? Al n. El int también es un número entero, pero que es autoincrementable, ¿ya? Es decir, ese número va a ir creciendo automáticamente. Es como las boletas. Por ejemplo, empieza con el 1, y después viene el correlativo el 2, el 3, y cuando se van insertando registros en una tabla, ese dato se va autosumando solo. Igual que cuando usted va a un ticket de atención, por ejemplo, ve un ticket y la persona que viene va a sacar el segundo número para la fila. Y van siempre subiendo esos números. No son ingresados manualmente. La cajera no está poniendo el número para decir, ah, a usted le toca el 3 o el 4. Usted lo va sacando por orden de llegada. En el caso del integer, cuando por ejemplo nosotros generemos una tabla, el integer, nosotros no podríamos crear el código de la región, se va a ir creando solo. El que primero registre le va dando un número. ¿Ya? En cambio, en el integer es manual. Nosotros ponemos un número manual cuando ingresemos un dato. En el int es autoincrementable. No tenemos que poner ese dato, sino que se va a ir sumando solo. ¿Ya? Como una boleta, como un número de atención, ¿cierto? En un punto de espera. Esa es la diferencia uno con el otro. ¿Ya? Por eso nosotros estamos poniendo el número, por eso es integer. Si quisiéramos que fuera automático el número y se fuera poniendo solo en un orden, sería int. Bien. Bien, entonces ya tenemos de los campos, ¿cierto? Tenemos los campos entre sí. Bien. Ahora, ¿cierto? Después que tenemos el... Voy a abrir nuevamente acá. Voy a cerrar para mostrar lo que hice. Cuando tenemos ya las tablas, ¿cierto? Las fuimos revisando. Importante, aquí en este momento nosotros podemos editar, borrar, corregir, reviso los nombres si son correctos, los campos correctos, o quiero a un campo hacerlo más extenso, más corto. ¿Ya? Todavía estamos a tiempo porque estamos haciendo un diseño. Esto es modificable, ¿ya? Es solamente un diseño de un modelo relacional. Ahora, para ver esto más gráfico, ¿cierto? Porque tenemos las tres entidades o tablas ahí dando vuelta en un modelo, vamos a la parte de arriba que dice Model, añadir diagrama, Model, añadir diagrama, y lo que va a aparecer es que están, ¿cierto? Van a estar por ahí sus tres tablas. Tabla. Entonces, lo que vamos a hacer es ir tomándolas y arrastrándolas una por una. Entonces aparecen las tres tablas que creamos del proyecto o base de datos llamado taller 1. Adentro tenía las tablas comunas, provincias, regiones, ¿cierto? Las tiré al diseño, las arrastré, las tomé y las arrastré. Y ya las puedo ver gráficamente cómo serían. Gráficamente cómo estaría esta relación. Eventualmente sería así, regiones, después provincia y después comuna, ¿cierto? En el mismo orden que las creamos. Tienen cada uno su clave principal, su campo, aquí clave principal, campo, clave foránea, que viene de acá, por acá lo mismo, clave principal, un campo, clave foránea. ¿Ya? Ahora, si queremos editar, todavía podemos hacerlo, podemos abrir y corregir. Ah, me equivoqué en el nombre, me equivoqué en el largo, ¿cierto? Yo todavía puedo arreglar esto, puedo corregirlo. De hecho, si ejecuto un clic, fíjese, un clic, me abre abajo la vista para modificar las columnas o los campos. O sea, puedo hacerlo todavía, puedo corregir. ¿Ya? Puedo hacer la corrección. Ahí cierro nuevamente para ver el modelo. Ah, en regiones me faltó un detalle. Ejecuto un clic y puedo volver a editar. Ah, me faltó una clave foránea, ¿cierto? Me faltó el campo que se relaciona con el otro. Voy acá, clic, columna, y lo puedo hacer, ¿cierto? Todavía puedo hacer esa edición. Si estoy seguro, ¿cierto? Ya no veo que no voy a tener problema con mi modelo. Lo que viene ahora es la relación. Llevar, ¿cierto? Una clave primaria a una foránea y acá una primaria a una foránea. Las PK, llevarla a donde se relacionan en la otra tabla.
En este caso, red código se relaciona al red código de acá. Y en este caso, procódigo se va a relacionar con procódigo de acá. Y dentro del listado vamos a tener, ¿cierto?, las relaciones. En este caso son relaciones de tipo 1 a n. ¿Por qué 1 a n? Porque estamos viendo que una región va a tener muchas provincias. Por eso es 1 a n. Y en la relación de acá, una provincia va a tener muchas comunas. 1 a n. Entonces, la relación de región a provincias es 1 a n y de provincia a región 1 a n. 1 a muchos. ¿Ya? 1 a muchos. Si lo veo en el otro sentido, es lo siguiente. Muchas comunas pertenecen a una provincia. Sería de n a 1. Muchas provincias pertenecen a una región. N a 1. ¿Ya? Si lo miro en ese sentido, es n a 1. Si lo miro del otro lado, es 1 a n. Entonces, aquí aparecen, si se fijan en las relaciones, los tipos. 1, 1, 1n, 1n, 1n. Entonces, nosotros tomamos, fíjense, tomo la relación el 1n, 1n, tomo el campo principal, aquí se me pegó, y lo vamos a llevar, ¿cierto?, a la otra tabla, el 1n. La diferencia que hay un 1n que tiene, ¿cierto?, una línea prepicada y otro 1n con la línea continua. Veamos la diferencia entre uno y otro. ¿Ya? Es que me dice que encuentra en la misma tabla la relación, ¿cierto? Que no debería ser. Así lo elimino. Yo elimino la relación. Ya. El segundo, ¿cierto? El que aparece con la siguiente línea es para que usted, ¿cierto?, lo pueda editar. Dice editar tabla y yo puedo editar la relación. La diferencia es que el uno es una relación fija y el otro lo edito. Hay que tomar y hay que arrastrar a la relación de la otra tabla que hace referencia. ¿Ya? Fíjese lo que pasó con la relación. Yo la pinché, lo voy a hacer de nuevo, para que veamos qué es lo que cree. Voy a eliminarla acá, la relación, la voy a hacer nuevamente. Ya, ahí estoy. Tomo, ¿cierto?, la segunda 1n, el que tiene la línea continua, pues dice, para identificar la relación, dice. Porque el otro no identifica relación, es decir, no me encuentra o no puedo editar dónde está la relación. La relación está en la otra tabla. Entonces lo que hago, fíjense, tomo el 1n, ¿ya? Pincho, ¿cierto? Porque va a indicar que de ahí va a venir de la clave principal. Ejecuto doble clic y busco la foreign key. Me dice, busque la foreign key. La foreign key yo sé que está en la otra tabla. Le digo, editar. Foreign key. Y aquí me dice, la foreign key, ¿dónde está? La foreign key no está en la misma tabla porque me está apuntando que en la misma región. La foreign key está en provincias. Se fijan en provincias. ¿Y cuál sería la foreign key? Rec código de la otra tabla. Esto me va preguntando en cuál campo el rec código de la otra tabla. Entonces, ¿qué es lo que va haciendo? De la tabla provincia me dice rec código. Digo, provincia, el rec código. Fíjense cuando va mostrando acá. Lo va relacionando acá, al rec código de acá. Ahora, si me queda mal la relación, yo la puedo eliminar. La puedo hacer nuevamente.
¿ya? Cuando se habla de tabla de referencia se refiere a dónde tiene que ir a buscarla, dónde está la otra, dónde está el otro campo, ¿ya? Eso se refiere de tabla de referencia. Hay unas propiedades que están aquí a la derecha que me dicen sin acción o acción en cascada. ¿Qué significa sin acción? Que si, por ejemplo, yo en la región agrego un registro, ese se va a modificar también automáticamente en la tabla provincia, ¿ya? Si le digo en cascada. Pero si lo dejo sin acción, si yo borro un registro en la tabla regiones, en la tabla provincias no pasa nada. Es decir, están relacionados entre sí. ¿Ya? Esas son restricciones que también se pueden aplicar. Bien, si no me gusta la relación, ¿cierto? La vuelvo a eliminar, la hago nuevamente. Aquí la relación, fíjense que está invertida, porque tiene que apuntar al revés. Es regiones a provincia. El símbolo, ¿cierto? Esa especie ¿cierto? de patita, significa mucho. Y el muchos tiene que estar al otro lado, tiene que ser a provincias. Entonces esta relación yo la puedo eliminar y la podría crear de nuevo. Es editar relación. Foreign key. Claro, aquí, fíjense. Nosotros podemos decir cuál es la tabla de referencia y hacemos la relación entre ellas. O si no me gusta, la elimino completamente. ¿Ya? Clic derecho, delete. Bien. Regiones tiene que ir a provincias, a red código de acá. Y provincias tiene que ir a red código de comunas. Tenemos distintos tipos de relaciones que podemos, ¿cierto?, seleccionar. Voy guardando el modelo. El modelo del diagrama. Y si quiero volver a verlo, ¿cierto?, le digo diagrama entidad relación para guardar el proyecto completo. Preguntas por el chat, vayan haciendo las preguntas mientras, antes de terminar el modelo. Voy a dejar compartir un poquito para leer las preguntas y ver si tienen alguna consulta. ¿Consultas por el chat, jóvenes? ¿Tienen consultas por el chat? En la misma relación, tienes que tomar la línea y apuntarla al otro campo en la relación. Me están preguntando en la foránea. Yo les voy a mostrar ahora. Estoy viendo las preguntas que me tienen para ir viendo cómo es con el ejercicio. Vayan guardando el modelo antes, eso sí, no se les vaya a cerrar el programa antes de mostrarles la relación entre ambas.
también los campos tienen que ser, la clave primaria en la foránea tiene que ser igual, ¿ya? Tienen que ser del mismo largo, tienen que llamarse igual también. Primaria, regiones, región, código. Providencia, dice más. Es provincia la tabla, hay que cambiarle nombre. Dice Providencia la que envió. Nombre por código. Hay que arreglarla. Tienes que arreglar el nombre de la tabla primero, ya, antes de corregir el campo. Ya, hay que editar. Se pueden editar, ahora te podemos editar, modificar todo lo que queramos porque no está terminado, ¿ya? Se puede hacer la edición. Voy a mostrarte al tiro cómo hicimos la referencia.
Entonces, vayan haciendo las preguntas por el chat, vayan dejándolas. Ya, les voy a mostrar entonces cómo la relaciona, para que no tenga problemas con la conexión. Y con eso estaríamos listos. Eh, la forma más sencilla de hacerla. Si uno le toma la relación, ¿cierto? Al traerla directamente, lo hace así. Por ejemplo, yo sé que la tabla provincias, ¿cierto? Depende de regiones. La tabla provincias depende de regiones. Entonces lo que hago, pincho provincia, voy a foreign key, le doy un nombre a la llave foránea, PK por ejemplo, y le digo de dónde viene la referencia, es decir, a dónde viene la otra clave. Viene de la tabla regiones. Lo digo acá. Para provincia su referencia es regiones. ¿Y qué campo de la tabla de regiones se referencia con el mío? Con res código. Entonces lo que yo estoy llamando es a la otra tabla. ¿Ya? Le digo, la tabla regiones se referencia con mi campo, la PK, con res código de esta tabla. ¿Ven? Tabla de referencias, de dónde viene la otra y con qué campo de mi tabla se relaciona. Y ahí le digo, res código. Y se genera la relación 1N. Y después para relacionar comuna provincia, su referencia es provincia. Clic en comuna, foreign key, le digo PK, tabla de referencias para comuna vendría siendo provincia. ¿Ya? ¿Y con qué campo? Con procódigo. ¿Cierto? Con procódigo. Ahí están. Entonces yo las puedo editar después, las puedo abrir si quiero, las puedo, ¿cierto?, modificar o eliminar en el caso que no las necesite. Bien, y ya quedan relacionadas las tres tablas. Región a provincia, provincia a comuna. 1 a n, 1 a n. Y este modelo, como ya está terminado, este diagrama lo guardo. Incluso ahora lo podrías ver, ¿cierto?, cómo está hecho en SQL, el lenguaje. Por ejemplo, yo lo pincho sobre cualquiera de las objetos de base de datos, pincharía y le diría ahí, por ejemplo, copiar SQL to Guildford. Si abro un bloc de notas,
veo que esto se creó, o se creó esta base de datos, esta tabla en SQL. Ahí está el código SQL de cada una de ellas. Por ejemplo, pincho regiones, clic derecho, copiar SQL a clipboard, y lo veo en un bloc de notas. Ahí está. O lo mismo acá. Comunas, clic derecho, copiar SQL to clipboard, y ahí está. Todo lo que hicimos nosotros en vista de diseño está en SQL interiormente. Entonces, repito el paso, ¿cierto? Era sencillo. Entro a la tabla, ¿cierto? Voy a foreign key y busco su referencia, de dónde viene el campo de otra tabla. Foreign key le doy un nombre, PK, tabla referencial para provincia es del listado de las regiones, ¿cierto? Y luego marco el campo que se relaciona en mi tabla que viene del otro lado. Si acá era red código, acá es red código, lo marco. Y luego me iba a comunas, foreign key, esto es más rápido hacerlo, mucho más rápido. Le doy un nombre PK o un nombre identificatorio, usted quiera, o FK como usted quiera. Le digo que para comunas la referencia viene de provincias, de la tabla anterior. ¿Y cómo nos referenciamos? Con procódigo. Y se genera automáticamente. Esto es más rápido, mucho más rápido que estar haciendo la relación con el asistente, ¿cierto? Indicándole. Es mucho más rápido. Y este modelo ya lo puede exportar a distintos formatos. Lo puede exportar a PDF, a archivo fotográfico, por ejemplo, el taller 1. Lo vamos a guardar como archivo PNG. Vamos a revisar dónde quedó. Y lo guardamos como PDF también, este modelo. Y el proyecto también está guardado, así que lo importante es tenerlo y no eliminarlo. Ahí está, en formato fotográfico, para evidencia, para un informe, por ejemplo, o también lo podríamos exportar como PDF. Ya. Bien, ahora sí. Ahí ya después guardamos este modelo, lo salvamos, guardamos todo el proyecto, se llama taller1.mb y lo podemos abrir nuevamente para llevarlo a un gestor de base de datos. Por el momento va a hacer esto. ¿Ya? Bien, ahora sí. Ahora sí, ¿cierto? Ahí el suyo, Israel me mandó un archivo, tenía que, claro, cambiar el nombre de la tabla. Cambiar el nombre de la tabla. Jóvenes, les voy a enviar ahora, aparte del video, un ejercicio, un caso, para que lo hagan en un proyecto nuevo. ¿Ya? Hacer todo un traspaso, un modelamiento, hacer las tablas, después relacionarlo, hasta como lo hicimos hoy día, tener un modelo de tablas relacionadas. Ese es el objetivo final. A medida que lo vayan teniendo listo, me lo van enviando para una revisión en el correo, puede ser rápida. Los que quieran ir viendo cuando lo tengan listo algún comentario, y los que no lo hacen como forma de, ¿cierto?, de práctica. Bien, ¿alguna duda? ¿Algo más que comentar? Ya. Entonces, terminamos el video hasta esta parte. A ver. Les voy a mandar el ejercicio ahora, un caso, por el aula virtual. Y ahí te hacen un modelo de entidad de relación. Es un caso y lo traspasan al programa. Tienes que modelarlo ahora, el diseño. Así que se lo envío ahora con el video en un ratito más. Y ahí lo van trabajando en la semana, ¿cierto? Lo van pensando, viendo cómo hacerlo. Claro, si quieren ver un adelanto pueden mandar la foto, exportar la foto para ver cómo está el modelo, para ver un comentario. ¿Ya? Es formativo, así que es de práctica. Listo, ahora sí, jóvenes, estamos listos hasta la próxima semana y un rato más atento al video de la clase y aparte el ejercicio que les voy a mandar, ya un caso de práctica, 1 o 2 casos de práctica.
Bien, nos vemos, que estén bien, cuídense.